días, mis queridos hermanos y amigos. Vamos a comenzar un día más en el estudio poderoso de la palabra del Señor. Al tema de hoy le he titulado La siembra y la cosecha. Yo recuerdo de un amigo que cayó preso por traficar con drogas y lo sentenciaron a varios años de prisión. En el transcurso del juicio, él le oraba a Dios. Él decía: Dios, perdóname, no lo volveré a hacer. Líbrame de esta cárcel, que las pruebas que las autoridades tienen contra mí se desaparezcan, se desvanezcan. Dios, yo te prometo que nunca lo volveré a hacer. Líbrame. Miren, yo estoy seguro de que Dios lo perdonó. Pero las consecuencias de sus pecados, las consecuencias de su delincuencia, de haber violado la ley, lo seguirán toda su vida hasta la tumba. Aunque Dios te perdone y te haga una nueva persona, una nueva criatura, como enseña la Biblia, las consecuencias de nuestros pecados nos seguirán hasta la tumba. Es como dice la Biblia: lo que siembras, lo cosechas. Es una ley de Dios, es una ley inmutable, no cambia. Yo personalmente les voy a hablar de mí. Yo personalmente pasé muchos años indocumentado en este gran país por mis pecados contra Dios, por violar la ley de los Estados Unidos, por mi estilo de vida. Me sentenciaron a 45 años de prisión, pero por un milagro de Dios fui liberado a los 5 años. No voy a entrar en detalles. Pasé más de 30 años sin residencia, sin ciudadanía. Estaba pagando las consecuencias de haber violado la ley de los Estados Unidos. Y créanme, no es fácil. Se llena uno de miedo, de inseguridades. No es fácil vivir así. Y para muchos no es fácil conseguir trabajo y un techo donde vivir. Cuando chequean tu historial, los empleadores se llenan de miedo. Nadie quiere contratar a un exconvicto. Bueno, después que salí de la cárcel, llevé una vida recta viviendo para Dios y el Evangelio de Cristo. Gracias a Dios conseguí trabajo. Dios me ayudó. Conseguí una buena iglesia, una esposa, me nacieron hijos. Y hasta el día de hoy he estado sirviendo a Cristo. Dios, hermanos, realmente ha sido bueno conmigo. Dios ha sido bueno conmigo a pesar de todas las barbaridades y de todas las metidas de pata que hice. He tenido bajas y altas.
no quiero pintarles un paraíso, porque no todo ha sido color de rosa. Pero una cosa sí he hecho: nunca he abandonado a Cristo, nunca he negado mi fe en el Hijo de Dios. Nunca. Me he mantenido firme en mi fe por Cristo y el Evangelio de Jesucristo. Y he decidido aprender y conocer todo sobre nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Y hasta el día de hoy, Dios me ha ayudado en todo. Y nunca, nunca me ha faltado su ayuda y su mano para socorrerme en todos los momentos de mi vida. Alabado sea su nombre. Bueno, gracias a Dios, hoy día soy ciudadano de los Estados Unidos. Tengo mi pasaporte ya como ciudadano de los Estados Unidos. Un hombre que tenía una deportación sobre su cabeza. Alabado sea Jesús. Y vivo feliz y seguro. Y soy una bendición para la iglesia. Soy una bendición para esta sociedad en la que vivo. Y yo le doy la gloria a Dios, quien fue el que cambió mi vida. Es como dice el salmista: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Creo que también hay un cántico, alguien que sacó un cántico sobre este salmo. Eso es lo que Dios ha hecho con mi vida. Me siento feliz, estoy contento, me siento seguro en el Evangelio. Alabado sea su nombre. Yo recuerdo que cuando estaba en la cárcel, muchos me decían: ahora cuando salga vas a seguir en las mismas, porque la gente usa aquí el cristianismo para refugiarse en algo, pero cuando salga vas a seguir en lo mismo. Pero ya han pasado muchísimos años y todavía sigo firme en Jesucristo. Todavía sigo sirviendo a Jesucristo y seguiré sirviendo a Jesucristo hasta el último día que Él me dé la oportunidad de vivir en esta tierra. Gloria sea su nombre. ¿Entienden? Ahora bien, pero lo que sucedió en el pasado, yo nunca podré olvidarlo. Nunca. Yo recuerdo después que salí de la cárcel, que en las noches yo salía soñando que todavía estaba preso. Y me levantaba sobresaltado, asustado. Y cuando abría los ojos que venía en sí, decía: oh, gracias Señor, porque solo era un sueño. La libertad, hermano, es lo más precioso que un hombre o una mujer puede tener. Y en Jesucristo todos somos libres. Jesucristo nos ha dado libertad y debemos andar y disfrutar la libertad que tenemos en Jesucristo. Yo nunca podré olvidar mi pasado. Tampoco esta sociedad se olvida. Esto seguirá conmigo hasta el día que parta con el Señor. Por supuesto que Dios me ha perdonado mi pasado, me hizo una nueva persona. Y lo más maravilloso de todo es que me envió a predicar y a enseñar su palabra. Me envió a predicar y a enseñar su palabra. Pero las consecuencias de mi estilo
de vida quedan. El historial queda, no solo en mi mente, sino también en los libros y en las computadoras del sistema de este mundo. Dios no las borra. Ahí están. Dios me llamó del sistema del mundo para su sistema. De la oscuridad para la luz, de la muerte a la vida, de un estilo de vida de pecado a un estilo de vida de santidad. Para eso somos llamados, para vivir con temor, en santidad, honestamente, no defraudando a nadie, dice las Escrituras. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Y vamos a aprender algo maravilloso aquí que nos enseña la Biblia. En el pasado, hace unas semanas, estuve hablando sobre este versículo, pero quiero repetirlo una vez más y hablar ahora con una visión diferente. Primera de Pedro 1, del 15 al 18. Dice: sino que así como aquel que os llamó es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir. 16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. 17. Y si invocáis al Padre, que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y 18. Sabiendo que fuisteis redimidos o rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis por tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Miren, los dioses del mundo, las religiones que tiene el mundo, las diferentes culturas y naciones, raramente usted encontrará a un Dios santo. Casi todas las religiones del mundo son abominables, con dioses impuros, con un estilo de vida, con excesos, tienen excesos de vidas sensuales y perversión. Fíjense que en los tiempos antiguos le ofrecían a dioses, a imágenes, los niños, los bebés se los ofrecían vivos, los quemaban como ofrenda a esos dioses. Y tenían fiestas y orgías sexuales. La mayoría de los dioses que existen en el mundo, y no son dioses, sino son inventos de los hombres, inventos de los demonios para entretener al hombre en otras cosas, aparte del Dios verdadero de la Biblia, la mayoría son impuros, son dioses sucios, dioses pecadores, dioses que le agrada la perversión. Pero el cristianismo no es un sistema humano ni del mundo. Es un evangelio que vino del cielo. Una religión, podríamos decirlo así de esta manera para que la gente entienda, que está años luz por encima de cualquier dios o sistema de creencia religiosa en el mundo. El Dios del cristianismo es santo y Él demanda
que sus seguidores sean como Él, santos. Aunque no existe ningún Dios aparte del Dios de la Biblia, aparte de Dios el Padre, del Señor Jesucristo. No existe. Fíjense que el apóstol Juan, el amado apóstol Juan, dijo en primera de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Fuera del Dios de la Biblia, fuera del Dios del cristianismo, no existe otro Dios en el mundo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el Señor Jesucristo, y nadie más. Y nadie más. Si una persona clama al verdadero Dios que está en Cristo y profesa ser un hijo obediente, debe vivir su tiempo aquí en la tierra en reverencia y temor. Dado que Dios no hace acepción de personas, Él no puede ser más que infinitamente imparcial en sus actos con todo hombre. Él no puede preferir más a uno o bendecir a otro más cuando todos cumplen con los mismos términos y lo aman con todo el corazón. La aparente preferencia de Dios entre dos hombres se basa en la actitud o disposición del hombre hacia Dios y la obediencia del hombre al plan de Dios. ¿Entienden? Naturalmente, Dios no puede bendecir a dos hombres igualmente cuando uno está en obediencia y el otro en rebelión. Dios bendecirá a aquellos que se conformen más plenamente a su santidad. Aquí en estos versículos está claro que todo juicio de Dios está o será conforme a la obra de cada hombre. Usted y yo fuimos rescatados de una vida sin propósito, sin fe en un Dios vivo y verdadero, por la sangre de Jesús, para poder vivir una vida recta, justa, apartados de toda contaminación de espíritu, alma y cuerpo. Usted y yo somos hijos de Dios. Como hijos obedientes, Él nos ordena que seamos santos, así como Él es santo. ¿Están entendiendo? Este es el Dios de la Biblia. Los otros días, oí a un pastor que dijo: Dios nos ama incondicionalmente. Y por supuesto que Dios nos ama. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo que se lo conoce el mundo entero. Pero, hermanos, hay condiciones. Creer y vivir para Dios por medio de Cristo. Hay condiciones. Hay que creer en Cristo. Hay que servir a Dios por medio de Jesucristo. Si no cumplimos con esas condiciones, no seremos salvos por mucho que Dios nos ame. Así que hay condiciones y el que no las cumpla no podrá ser salvo. Yo estoy explicando esto porque hay muchos promotores de una vez salvo, siempre salvo. Haga lo que hagas, vivas como vivas. Dios no salva a nadie en pecado, sino del pecado. Por eso explico todo esto, para que esa frase que dijo mi querido amigo pastor, que dice Dios nos ama incondicionalmente, no es totalmente cierta. No vaya a ser que se les crucen los cables a la gente y diga, voy a vivir una vida de pecado total, Dios me ama incondicionalmente. No. Cuando usted le dice a la gente que Dios lo ama incondicionalmente, usted le está predicando falsa doctrina, porque le está diciendo, Dios te ama, hagas lo que hagas, vivas como vivas y digas lo que digas. Yo le voy a poner un ejemplo para que a nadie se le crucen los cables e interpreten lo que estamos enseñando erróneamente. Hay gente que dice, yo los he oído, y a veces he leído libros que he tenido que echarlos a la basura. He oído que dicen, yo no estoy bajo ninguna ley, bajo ninguna religión. Voy, por lo tanto, a beber y a emborracharme, a pecar todo lo que yo quiera. La gracia me perdona. La sangre de Jesús es más poderosa que todas esas cosas. Además, yo no estoy pecando de mi espíritu. Es la carne la que está pecando. Al final, Dios me perdona. Voy a fornicar, a gozar la vida y a disfrutar del mundo. Eso es lo que me voy a llevar. Después me arrepiento y Dios me perdona. ¿Usted no ha escuchado gente así? Yo he escuchado un montón de gente hablando así. Pero que lo hable el mundo está bien. Pero que lo hablen ministros, eso sí está mal. Es más, si un ministro, la mayoría de los ministros que hablan hoy estupideces de los púlpitos, hace cientos y miles de años atrás ya le hubieran cortado la cabeza por herejes. Miren, es verdad que Dios perdona, y si usted ha metido la pata y ha fallado y ha cometido pecado, quizás Dios te perdone. Quizás Dios te perdone si ves realmente un arrepentimiento. Porque Dios puede ver en lo profundo de nuestros corazones si verdaderamente hay un arrepentimiento. Pero quizás no te perdone porque te estás burlando de la misericordia de Dios. Eres una falta de respeto, eres un insulto a Dios. El utilizar la misericordia y la gracia de Dios para tus pocas vergüenzas
es burlarse de Dios, y de Dios nadie se burla. Dice el libro de Gálatas capítulo 6, de Dios nadie se burla. Nadie puede utilizar a Dios, nadie puede tomar la gracia de Dios para pecar y después pedir perdón y decir borrón y cuentas nuevas. Mis queridos hermanos, no funciona así. Te predicaron un evangelio extraño, un evangelio que no pertenece a la Biblia. No es así. El hombre cosecha mucho más de lo que siembra. Lo repito, el hombre cosecha mucho más de lo que siembra. Usted siembra una semilla de melón y va a cosechar muchos melones y muchas más semillas. Si se arrepiente de corazón, le va a doler pecar, le duele ofender a Dios. La gracia, por supuesto, que perdona el pecado, pero no impide la cosecha. No impide la cosecha. Lea la historia de David. Vea la historia del rey David, del hombre conforme al corazón de Dios. Que Dios le perdonó la transgresión de asesinato y adulterio. Pero la espada nunca se apartó de su casa. Y sus últimos días contrastan tristemente con los primeros. Un hombre puede engañarse a sí mismo, pero no puede ser más listo que Dios. No puede. Porque Dios es todo sabiduría, toda santidad. Dice la Biblia, es fuego consumidor. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Y vamos a leer. Yo se los voy a leer en dos traducciones. Primero vamos a la Reina Valera. Y vamos a ver lo poderoso que está todo esto. Aquí tengo mi Reina Valera, que es la que más uso. Y aquí tengo la Nueva Traducción Viviente. Uso casi todas las traducciones, pero especialmente estas dos. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8 dice: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ahora, yo quiero leerlo de la traducción viviente. Y miren cómo dice: No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. ¿Vieron qué maravilloso lo explica la Nueva Traducción Viviente? La palabra aquí, burlarse de la justicia de Dios. La palabra burla significa en griego poner mala cara, es decir, rechazar a alguien con el fin de desdeñarlo,
figuradamente, ridiculizar, desdeñar con desprecio, rechazar despectivamente. La siembra y la cosecha es una ley que no falla ni cambia. Fíjense que si usted va ahí al libro de Génesis, capítulo 1, ahí se revela lo que es la ley de la siembra y la cosecha. Vamos a ir ahí para que usted pueda entender un poquito más lo que estamos hablando. Ya que estamos estudiando, vamos a ir despacio, yo no estoy apurado. Génesis 1, del 11 al 12, dice: y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Esto es una ley de Dios. Usted siembra una semilla de tomate, usted va a tener tomate, no va a tener mango ni aguacate. 12. Y produjo la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. El hombre y la mujer se unen, tienen sexo y nace un bebé. Pero si se une hombre con hombre, mujer con mujer, no hay procreación. Porque no es una ley establecida por Dios, no es la naturaleza, no es algo natural que Dios implantó y que Dios quiere que sea así. Vamos a leer ahí mismo en Génesis 1, versículo 21. Y creó Dios las grandes ballenas y toda criatura que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su género. Y vio Dios que era bueno. Ballena va a producir ballena, tiburón, tiburón, hombre y mujer, niño, niña. Es una ley. 24 y 25 de Génesis 1. Y dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género. Yo nunca he visto que un mono haya producido un tigre ni un león producir un mono. Género, bestias y reptiles y animales de la tierra según su género, y fue así. 25. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su género, y vio Dios que era bueno. El otro día yo estaba ahí en el canal, allá en Miami Beach, en un canal, y estaba mirando una manada, una gran cantidad de pececitos que iban de un lugar a otros. Y noté que todos los peces de una especie, todos nadan juntos. Y noté que la otra especie, todos nadan separados de esta, nadan todos juntos. Cada uno según su género. Qué maravilloso es Dios. Ahora vamos a leer el 25 y después 29. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su género, y vio Dios que era bueno. Y el 29, ya con esto terminamos esta enseñanza. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol que hay, en que hay fruto de árbol que da semilla, os será para comer. La ley de la siembra y la cosecha es una ley de Dios, una ley inmutable, no cambia. De la misma manera que todo en la naturaleza se produce según su especie, y que las cosechas son seguras como lo que se siembra. O sea, que usted siembra una mata de coco,
un coco va a tener una mata de coco, una semilla de melón va a tener melón, una semilla de mango va a tener mango, según su género, según su especie, según su siembra. Así cada hombre recogerá lo que siembre y cada hombre será responsable de su propio destino. Yo soy responsable de mi destino. Soy responsable si me voy a salvar o no salvar. La salvación es por gracia, no es por obra, pero hay condiciones. Que yo crea en Cristo, que me mantenga viviendo para Cristo, que viva para Cristo. Entonces, es una estupidez hablar acerca de cosechar vida eterna cuando se ha sembrado en la carne. Y es igual de necio y es una estupidez de hablar de estar perdido cuando se ha sembrado en el Espíritu. Un creyente puede ser engañado. Usted y yo podemos ser engañados por falsos maestros. Y cuando un creyente traslada su fe de Cristo a otras cosas, ese creyente se está burlando de Dios. Ese creyente está como diciendo, Cristo no es tan importante. Si usted como creyente o yo como creyente ponemos nuestra fe en otra cosa que no sea el sacrificio de Cristo, usted y yo nos estamos burlando de Dios y usted se está sembrando en la carne y no en el Espíritu. Usted mismo está sembrando, usted mismo está cavando su tumba. En el momento que usted quita su mirada de Cristo y de su sacrificio, usted mismo está cavando una tumba. Mire, yo siento la necesidad de abundar más en este tema. Ya yo iba a cambiar por otra cosa, pero siento la necesidad de abundar un poquito más en este tema. Sobre el Gálatas capítulo 6, versículo 7, que dice que no os engañéis porque Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, eso también recogerá. Y aquí en este pasaje podemos ver, este pasaje en particular, podemos ver que esto es una ley infalible. Así como se aplica la semilla natural, de la cual el Espíritu Santo usa la analogía, también se aplica a los hechos y acciones del hombre. Lo mismo que sucede con una semilla, sucede con nuestras acciones y hechos. Si usted planta una semilla de melón, saldrá una planta de melón, no de aguacate, ni de coco, sino una planta de melón. Y así es lo mismo con nuestras acciones y hechos. Job, capítulo 4, versículo 8, en la Reina Valera dice, como yo he visto los que siembran iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Y en la Nueva Traducción Viviente diría, la experiencia me dice que los que siembran problemas y cultivan el mal, eso cosecharán. Contra estos versículos, quizás si usted es un estudioso de la Biblia o un estudioso de la vida, contra estos versículos podemos argumentar o podemos discutir que también a los rectos les llegan las aflicciones. Pero les digo algo,
este versículo es una realidad. Más son los que reciben el bien que el mal. Pero tengo que ser más claro y realista en esto. Muchas veces los problemas tocan a nuestra puerta sin llamarlos, sin buscarlos, viviendo rectamente, así como Job vivía rectamente. Yo tengo que ser realista y tengo que tener la mente abierta en todos estos asuntos, porque yo tengo que enseñar la Biblia correctamente, de acuerdo a todo su panorama y a todo el libro. Muchas veces reciben el mal quienes nunca han arado iniquidad ni sembrado injuria. Y la vida de muchos santos es prueba de lo que estamos hablando. Pablo tuvo que sufrir, los apóstoles tuvieron que sufrir, algunos murieron crucificados, otros le cortaron la cabeza. Hubo profetas santos del Señor que a todos, Saúl en una ocasión mandó a matar a más de 300 profetas del Señor. O sea que muchas veces no entendemos por qué pasan las cosas. Y yo les voy a decir, sea lo que sea, Dios es quien conoce todas las cosas. Al final, es Dios quien las permite o las provoca. ¿Por qué? Nadie sabe a ciencia cierta. Nadie le puede dar una respuesta exacta, correcta. Pero una cosa sí les puedo decir. Una cosa sí les puedo decir, y está en la palabra de Dios, que los que buscaban a Jehová, los que buscan a Jehová, los que se entregan a Jehová, no tendrán falta de ningún bien. Salmos 34:10. Y Jesús enseñó sobre esta ley. Jesús enseñó sobre esta ley cuando Él dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Así que por sus frutos los conoceréis. El fruto, mis queridos hermanos, nos dice qué fue lo que se sembró. Hermano Calixto, yo he sembrado todo lo bueno toda mi vida y estoy cosechando cosas malas. ¿Qué hago, hermano Calixto? Yo le respondo con la Biblia. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La Nueva Traducción lo diría así, de esta manera, lo dice así, de esta manera. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Poderosa palabra del Señor. No se canse, siga haciendo el bien. Que ese sea su estilo de vida, su carácter, hacer el bien siempre. Y Dios lo está viendo. Él está oyendo todo. Él sabrá cómo dar el pago. Él sabe lo que hacer. Él es justo, santo, puro. Él sabe cómo recompensar, porque Dios es todo poder, amor, sabiduría y también fuego consumidor. Los hombres
pueden engañar a otros hombres, pero no pueden engañar a Dios. Nadie se puede burlar de Dios. Nadie es más listo que Dios. No te dejes engañar. La frase que dice aquí, que leímos en Gálatas 6, que dice, no os engañéis, se refiere al hecho de que uno puede ser engañado o estar engañado. De hecho, casi todo el mundo entero ha sido engañado. Dice que el diablo ha cegado el entendimiento de aquellos que no creen para que no les resplandezca la luz del evangelio. Y viven en un mundo de engaño. Engañando y siendo engañados. Y de ahí siguen engañando. Ante todo, hay que darse cuenta del terrible peso de esta declaración dada por el Espíritu Santo a través de nuestro amado apóstol Pablo. Y como ya he dicho antes, y lo vuelvo a repetir, esto es una ley infalible que se aplica a todo ser humano que jamás haya existido. Sin embargo, para el creyente, este mandato es tan serio como lo es para el incrédulo. Y aún es más serio para nosotros los creyentes, por la sencilla razón de que a quien se le da mucho, se le exige mucho. No piense que usted por estar en la gracia ahora se le va a permitir de todos. No, a usted se le da mucho, se le va a exigir mucho también. Para que el autoengaño no sea el caso en nosotros, el creyente debe hacer todo, llevar a cabo todo, realizar todo a la luz de la palabra de Dios. Usted debe preguntarse, ¿qué dice la Biblia referente a este asunto o referente a esta doctrina o referente a esta predicación o enseñanza? Todo lo que diga sobre cualquier tema debe seguirse a toda costa. Y me refiero a pesar de sus familiares, amigos, empleos, aflicciones o deseos propios. No voy a desviarme del tema, a empezar a hablar de la familia y los tropiezos que usted puede encontrar en la familia o en los centros de trabajo en el mundo. Pero usted debe, ante todo, primero seguir la palabra de Dios. Y cuando usted hace eso, usted está honrando a Dios. Honrar la palabra es honrar a Dios. Por eso es por lo que todos estos predicadores modernos que predican de tus sueños están bien lejos de la verdad del Evangelio de Cristo. Han sido engañados y siguen engañando a otros. Que los logros humanos, la vanagloria de la vida, con el Evangelio de Cristo. Lo mezclan todo. Miren, mis queridos hermanos, a ningún ministro del Evangelio se le ha llamado a enredarse en los asuntos de esta vida, sino a predicar, a enseñar y a edificar el cuerpo de Jesucristo.
A ningún ministro se le ha llamado a enredarse en los asuntos de esta vida. Vamos a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 2, y vamos a ampliar un poquito sobre esto y después seguimos. Y así podemos entender un poquito más sobre estos asuntos. Segunda de Timoteo capítulo 2, 4 y 5 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida, a fin de agradar a aquel que lo escogió por soldado. 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Aquí hay dos cosas súper importantísimas y poderosas. El soldado, el que milita, es un soldado. Está aquí comparándolo con un soldado. El soldado tiene solo una cosa en mente, y es llevar a cabo su deber. El cristiano ha de tener el mismo motivo, el mismo espíritu y la misma consagración. Es más, el cristiano debe ser más consagrado en su misión que un soldado. De ahí el apóstol usa la palabra soldado. Debemos agradar a Cristo, no a los hombres. El creyente debe esforzarse mucho más que un atleta, mucho más que un soldado. Y debe renunciar a todo lo que lo frene para esa guerra. Para que seamos coronados debemos luchar y vivir la vida cristiana legítimamente. De lo contrario, fracasaremos. Yo estuve leyendo la historia de un atleta inglés de bicicleta que era campeón mundial. Después de muchos años se descubrió que antes de una carrera tomaba una droga y se hacía una transfusión de sangre, o sea, se filtraba la sangre y le ponía una droga que lo hacía invencible, no se cansaba pedaleando. Lo hacía invencible por varias horas y él competía en largas distancias. Este hombre fue descubierto y perdió su título de campeón porque no peleó ni compitió legítimamente. También recuerdo que cuando el expresidente Donald Trump se convirtió en presidente de los Estados Unidos, tuvo que juramentar no involucrarse en ninguno de sus negocios para enfocarse en gobernar los Estados Unidos de América. De lo contrario, sería destituido por no cumplir su función como presidente. Su mente no puede estar dividida en el gobierno y en sus negocios. Él tiene que solamente enfocarse en gobernar los Estados Unidos. De lo contrario, se mete en muchos problemas y lo tratan de quitar como presidente. El cristiano, el ministro, es más que un presidente, es más que un empresario, es más que un doctor, ingeniero o científico. El ministro es un embajador de Cristo. Está en el negocio de las almas y en la edificación del cuerpo de Cristo. Es el oficio, es el deber más grande y más sublime que una persona pueda tener.
esta gente del mundo, estos científicos, empresarios, ingenieros, los que han hecho lo que han llevado el mundo a la modernización, esta gente no tienen la verdad para la inmortalidad. Los científicos siguen buscando la pastillita o la medicina o la semilla para la inmortalidad. Pero el ministro de Cristo tiene la fórmula, por así decirlo, de la inmortalidad y de la vida eterna. Alabado sea su nombre. ¡Qué poderoso es Cristo! Entonces, ¿por qué razón los ministros se enredan en todo tipo de asuntos civiles, mundanos y perecedores de este mundo? Tú los ves trabajando en el ministerio les puede pagar un sueldo y se enredan en negocios del mundo que ocupan la mayoría de su tiempo. Y buscan como excusa que no quieren ser una carga para la iglesia. ¿Será eso? ¿O será la ambición que llevan por dentro de poder, de dinero, de propiedades? ¿Qué será? Solo el de arriba sabe. ¿Saben por qué? Porque ellos están practicando en lo que sienten pasión. Si tú sientes pasión por algo, en eso vas a emplear tu tiempo. Esta gente, ellos no están fríos ni calientes. Están tibios, y a los tibios Cristo los vomitará. Entonces, puesto que esta advertencia de Gálatas 6 se refiere a todo ser humano, especialmente al creyente, tenemos que analizar el tema que estamos discutiendo más profundamente. Hay que analizarlo más profundamente para que nosotros no seamos engañados ni entremos en la misma corriente moderna del cristianismo. Miren, número 1, las personas que se han dejado llevar por la ley, y aquí el libro de Gálatas fue escrito a los Gálatas que querían vivir, que querían justificarse también por la ley, querían añadirle a la gracia ley. Entonces, las personas que se han dejado llevar por la ley y ahora están cayendo. Hoy en día también hay muchas personas que están en los dos mundos, en la gracia y en la ley y en la gracia. Realmente, cuando hacemos esto, estamos cometiendo pecado. Y siempre será el resultado de mezclar la ley con la gracia. Cuando usted mezcla los dos, usted empieza a pecar. Usted se convierte como podríamos decir, en una prostituta. Disculpen la palabra, pero la Biblia habla sobre esto en otro lugar. Usted se convierte en una prostituta. Nosotros ahora en Cristo estamos casados con Cristo. Y a Cristo debemos honrar, respetar y servir. Si yo trato de buscar a otro, honrar a otro, servir a otro, guiarme por otro, me convierto en una prostituta. Es así. Solo el libro de Corintios habla sobre esto que le estoy diciendo. Yo no lo puse en este tema, pero se lo estoy trayendo para que ustedes vayan entendiendo todo esto que estamos hablando.
Mezclar la ley con la gracia como resultado siempre va a traer, el resultado siempre va a ser el pecado. La persona va a pecar y va a empezar a cojear y va a empezar a fallar. Y nosotros debemos entender que Dios no puede soportar el pecado, menos de sus hijos. Él es misericordioso y clemente. Sin embargo, ir por el camino equivocado, que no es el camino de Dios, trae siempre resultados desastrosos, inevitables y fulminantes. Porque usted empieza a cavar su propia tumba y destrucción. Entonces, el creyente que está mezclando las dos cosas debe abandonar la ley. Deben abandonar las obras de pecado. Deben alinearse con la palabra de Dios, que es Cristo y el sacrificio de Cristo, lo cual es el camino de Dios, como ya ha sido definido en toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. De lo contrario, la cosecha no va a ser placentera. Todo el tiempo, sus ojos en Jesús y en ese sacrificio que Él realizó allí en la cruz. Número 2. Aquellos que intentemos restaurar a los que están caídos, debemos seguir exactamente las palabras de Pablo, que también se encuentra en Gálatas capítulo 6. Se encuentra ahí en alguna parte. Ahora me va a venir a la memoria. Se nos exige que tengamos mansedumbre, y se debe usar mansedumbre por parte del que está restaurando. Eso habla de un espíritu bondadoso y misericordioso. Fíjense que el Espíritu Santo, por medio de Pablo, dijo, es Gálatas 6.1, yo estaba en el 5. Todos los que están bajo yugo de servidumbre, estaba en Timoteo, y es Gálatas 6.1, qué cosa, por eso no lo encontraba. Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta o un pecado, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal en espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Debemos restaurarlos con espíritu de mansedumbre, cariñosamente, ayudándolo, apoyándolo a que salga del pecado en el cual ha caído. Pero ¿qué hace la mayoría de la gente que no son espirituales? Usan el palo, las críticas, las ofensas, sin mansedumbre. Se debe tratar a este individuo con el entendimiento, hermano, de que usted también puede estar en la misma posición en algún día y cosechará lo que está sembrando, y exactamente como lo dicen las Escrituras. Como lo dice las Escrituras, considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ponte en la posición de Él y restáuralo como si tú estuvieras en su posición. ¿Cómo te gustaría que te trataran a ti, que te restauraran a ti? ¿Entienden? Número 3. Entonces,
los que han estado viviendo por la ley deben renunciar al judaísmo o a la ley o a las religiones y alinearse con los verdaderos maestros de la palabra de Dios. Y eso en plena comunión. Porque de lo contrario, como dice el versículo 6 de Gálatas, que la cosecha será una cosecha desastrosa. Como dice el versículo, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, segaremos corrupción. Corrupción dice que habla de pudrición, algo que se está podriendo, que está podrido. La iglesia de los Gálatas, este libro me lo he leído cientos de veces y todos los días aprendo algo nuevo. La iglesia de los Gálatas había dejado la gracia para estar de nuevo bajo la ley. Entonces Pablo les está explicando a ellos que si ellos recibían de nuevo el evangelio de la gracia de Dios y permitían otra vez que el Espíritu Santo obrara en sus vidas, como solían hacerlo, y que si renunciaban a la ley otra vez, no estarían bajo la esclavitud. Si hacían esto, no tendrían la lucha que menciona Gálatas capítulo 5, versículo 17, que dice, vamos a leerlo, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no podáis hacer lo que quisieres. Cuando estamos en la gracia no tendremos esta lucha, pero cuando estamos mezclando la gracia con la ley o estamos en la ley, vamos a tener una lucha en nosotros que no nos dejarán vivir en paz. Créanme lo que les estoy diciendo. Mis queridos hermanos, entiendan algo poderoso, que cuando usted está en la ley o desea vivir por los principios de la ley, los deseos de la carne se desatarán contra los deseos del espíritu y usted vivirá una vida miserable. La carne con sus pasiones y deseos será crucificada nuevamente si usted se aferra a la gracia. Si usted se aferra a la cruz de Cristo, entonces usted será capaz de vivir la vida cristiana una vez más, sin esta guerra que habla Gálatas capítulo 5, versículo 17. ¿Entienden, mis queridos hermanos? Yo me he alargado un poco en este tema y tengo mucho todavía de qué predicar. Creo que los voy a dejar hasta aquí. Después, en el otro tema, voy a seguir hablando sobre lo que dice Gálatas 6, 7, que dice que Dios no puede ser burlado. Usted no es más listo que Dios, usted no puede burlarse de Dios, nadie se puede burlar de Dios. Si usted se burla de Dios, usted se va a secar, se va a ir pudriendo, como usted deja una carne ahí a la intemperie y lentamente se va a podrir y después se va a llenar de gusanos. Así sucede con aquel que se burla de Dios. Ese va a ser el próximo tema. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. Amén.